Hay una herida que miles de hombres cargan en silencio. No hablan de ella, no quieren hablar de ella, no la nombran. Y sin embargo está ahí, en cómo lideran, en cómo tratan a la gente, en cómo tratan a sus propios hijos, a su propia familia. Y eso se llama un padre ausente. Hola, mis brothers, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Estoy muy contento una vez más en este podcast del tema de la paternidad. Y este es un tema que a mí me fascina. Yo podría hablar de estadísticas y podría hablar, hacer también conversaciones con muchas personas que han pasado por la misma situación que yo. Este tema no lo voy a tocar como un tema solamente estadístico o un tema de experiencia cualquiera, sino que tiene que ver con mi experiencia con respecto a la paternidad. ¿Estamos? Y en este tema de la paternidad es preciosísimo, mi gente. Precioso que podamos hablar de esto. Porque, y aquí entra poco de mi historia. Yo no tuve a mi papá en mi infancia, no lo tuve en mi adolescencia. Muchos tienen la misma situación mía y eso no me hace único, no me hace diferente. Pero lo que me hace es ser parte de la estadística donde soy un raro de la estadística. ¿Por qué? Porque sin la paternidad de mi papá, aunque sí pasé por momentos difíciles, ya les conté mi historia, mi relación con la pornografía, con el odio conmigo mismo, el odio hacia mi papá, también era parte de. Durante mucho tiempo no supe qué hacer con esto. La falta de un padre que no me dio el ejemplo de un hombre como tal. Porque vamos a ver, la paternidad ayuda muchísimo a los hijos, hombres específicamente, pero también a las mujeres. Les da un modelo a seguir. No sé si ustedes han visto videos, TikTok y todo, si puedo encontrar algún video de un bebé imitando a un abuelo o a un papá. Imagínense, ¿por qué? Porque ellos repiten, nosotros repetimos lo que un padre o una madre hace. Nosotros tenemos un espejo, nuestros padres es el espejo que nosotros vemos. Entonces, de hecho, cada película que yo veo donde el papá abraza al hijo y le dice te amo mucho, estoy orgulloso de ti, o donde hay una buena relación de padres e hijos, ustedes no tienen idea lo que eso produce a mi vida. Nostalgia, me pongo a llorar, a chillar como un niño, no porque duela, sino porque cuánto desearía haberlo tenido, y no lo tengo. Por eso, de hecho, tengo uno de mis mejores amigos que de hecho más adelante voy a subir un episodio con él. Yo siempre le decía, tiene la bendición de tener a tus dos papás que no solamente están en casa, sino que son padres presentes. Son padres que están ahí con ellos, que los cuidan, que no solamente les ponen un techo sobre su cabeza, sino que están ahí hablándoles, aconsejándoles. Y esto no es algo común. Esto es algo muy raro. Entonces, nadie me dijo que la ausencia no era solo la falta de una persona, era la falta de un espejo. Ese espejo que un hijo aprende sobre quién se supone que es como hombre. Sin esa identidad, nosotros perfectamente podemos buscar dónde podamos pertenecer en cualquier lado, en la calle, en los compas buenos o no tan buenos. Eso va a depender en quién te estás rodeando. Pero en este caso, también tiene que ver los mensajes de cultura, ¿no? ¿Qué piensa? Por ejemplo, tus padres te pueden enseñar, te pueden dar una opinión, te pueden educar. Al final de cuentas, ya grande, vos decidís si querés creer en Dios, si querés creer en Mahoma, si querés creer lo que usted quiera. Si estar a favor o en contra del aborto, a favor o en contra de la eutanasia, a favor o en contra. Eso ya crea su propia. Pero lo importante es cómo nosotros fuimos criados en casa. No sé qué produce en los hijos que los padres es el rol más importante para primero, número uno, formar tu identidad. Número dos, formar tus ideas y tu forma de pensar. Y número tres, produce un sentido de pertenencia. Cuando no existe papá en casa y no hay esa estabilidad, por más mamá que haya, el papá produce un sentido de pertenencia. Y yo me hice una pregunta, de hecho lo descubrí hace mucho tiempo. Pero primero, vamos con mi historia. Mi papá siempre ha sido un señor, y perdónenme lo que voy a decir, yo trato de honrar a mi papá, pero hay que decir las cosas como son. Era un papá muy irresponsable, demasiado irresponsable. Era un señor donde no tenía estabilidad laboral
por lo tanto siempre se quedaba sin trabajo. Era un señor que no estaba maduro como hombre, porque creía que ser hombre es ir de pachanga en pachanga, es decir, de fiesta en fiesta, ir tomando, fumando, ingiriendo, em, conociendo mujeres de la calle, jugando de vivo. Ese era el ejemplo que yo tenía de mi papá. Mi papá era un señor que vivió la mala vida. Y aunque él me puede decir es que, papito, usted tiene que vivir la vida y tiene que... La verdad es que yo estoy una persona totalmente opuesta. Soy una persona muy tranquila, no me gustan las fiestas, no me gusta andar conociendo a chorrocientas personas de mala forma, gente de calle, como dicen, ¿verdad? Ingiriendo, tomando. Me puedo tomar una cerveza, me puedo tomar un coctelito, pero ya, nada del otro mundo. De hecho, no me gusta la cerveza. Pero, para que me conozcan un toquecito. Pero es algo que yo digo, wow, qué diferencia. Y sin embargo, yo puedo encontrar, que es muy rara vez, pero yo puedo encontrar casos donde, aunque los padres están separados, papá realmente se hace cargo del hijo. Paga la pensión, la mensualidad, ayuda a los hijos. No solamente paga la pensión, sino que está con ese hijo. Y wow, eso es increíble, muy bonito y toda la cuestión. En mi caso, la ausencia de mi papá era algo que me marcó mucho tiempo. Y yo no entendía por qué eso perfectamente me afectaba. Hay una historia que les quiero contar. Y de hecho, a mi papá no le gusta esta historia. Pues tiene que ver con él. Para que vean que yo no estoy hablando paja y tener un poquito de credibilidad. Esta historia golpea todavía. Recuerdo perfectamente que fui al centro de la ciudad a hacer varios mandados de unas diligencias. Y regreso a casa, obviamente en bus. Nosotros no teníamos la capacidad económica para. Dando una vuelta, parte de la ruta, se daba la vuelta al parque central del barrio en el que vivo, de la comuna en el que vivo. Y en ese parque me encontré a mi padre, con la que era la amante, que después fue su pareja, después de divorciados mi papá y mi papá, mi mamá y mi papá, perdón. Y esa señora tenía 4 hijos. No eran de él, pero yo vi a mi papá jugando con los 4 hijos de esa señora. Cuando yo vi eso, usted no tiene idea de lo que a mí me marcó. No sé cómo no lloré, así se los digo. De hecho, dentro en el bus hay mucha gente que me conoce. Mi mamá es una persona un poquito conocida, digámoslo de esta forma, porque era comerciante y toda la cuestión. Y una de las amigas me dice, vea papito, no le ponga mucha atención a eso, todo el asunto. Pero yo no sé qué cara hice, que la gente a mi alrededor se me quedaban viendo con lástima. Pobrecito este niño. Tenía 12 años, casi 12 13. No, tenía menos. Tenía 11 12. Y yo estaba solo, yo fui a hacer un mandado solo, entonces en ese entonces se podía. Y llegué a la casa y apenas llegué a la casa me eché a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, a llorar, a llorar. Y eso marcó mi vida. Me agarró un odio hacia mi padre. Porque yo no entendía cómo él podía jugar con los hijos que no eran de él y abandonarme a mí. Abandonar a mi hermana. Todo eso llevó a que el Señor tuvo que sanar muchas áreas de mi corazón. ¿Por qué digo que esta historia pega? No porque genere rencor, sino porque veo al Emanuel, al Ema, de 10, no, de 12 años. Y yo me digo, wow, qué dolor. Pobre niño, yo desearía haberlo abrazado y decirle, esta historia no termina aquí. Esto no es parte. Te van a pasar muchas más cosas, no solamente con tu papá, sino en tu vida misma. Pero el Señor va a estar contigo. Y Él, mi- papá Dios, va a ser tu padre. Y Él es el hombre, digámoslo de esta forma, la persona perfecta para enseñarte lo que hace un verdadero padre. Hoy, uno de mis sueños es ser papá. Casarme, ser papá. Entonces, para mí es sumamente importante cuando vaya a conocer a alguien. Primero, las creencias.
Y número 2, si quieres ser mamá. Bueno, casarse si quieren el matrimonio, por supuesto, y ser mamá. Porque para mí es esencial ser papá. Creo que es algo... ¿Y por qué lo hago? No por reproducirme y tener un linaje como tal, sino porque yo quiero experimentar lo que no pude vivir. Una buena relación con tus hijos. Y llevé terapia y llevé todo este asunto. Y eso me mueve. Y eso es lo que hace que me tome muy en serio este tema. Vamos a ver vamos a ver, hay dos tipos de padres malos, digámoslo de esta forma. El padre ausente, que es el que yo tuve, y el padre que, ¿cómo decirlo? El padre que hace daño, de esta forma. El padre que se fue, el padre ausente, es el que no está físicamente, el que abandonó, el daño es visible, se puede ver. El segundo es un poquito más silencioso, es el que hace daño. Es el padre que llega todos los días a casa, eh, y está en casa, en el sillón, pero nunca llega al corazón de los hijos. Está en el sillón, pero los hijos no le hablan, no le tienen respeto, no les importa un bledo lo que el papá opine sobre ellos. No conoce el nombre de sus mejores amigos, no conoce sus hobbies, sus pasiones, no sabe que le gusta pintar o que le gusta tocar la guitarra o batería o algún instrumento musical. No sabe nada de eso. Es un padre que no está en la vida de los hijos. No dice te amo, no dice estoy orgulloso de vos, no dice hey, te estoy viendo, estoy aquí contigo. I got you. Esas dos versiones producen una misma herida. Una herida que va carcomiendo. Vamos a los números, porque esto no solo es un tema espiritual o emocional. Esto tiene ciencia y hay documentos, muchos documentos. Investigué, gracias a la inteligencia artificial, pero investigué también en Google y muchas estadísticas lo que dicen. Un estudio de 15.000 jóvenes encontró una correlación directa en la estadística importante entre la ausencia de un padre y la delincuencia y violencia juvenil. Lo que impactó es que la ausencia de la madre sí tiene un impacto, pero es ahí. O sea, la madre lo que hace es el tema emocional, el tema del cariño y todo eso. La madre no es el que forma la identidad del hijo varón. No, es el padre. Como estamos hablando de los hijos, hombres. La madre, si no está, te dice que la afectación no es tanta como lo que se produce de un padre. Los niños criados sin padres activos tienen 4 veces posibilidades de vivir en situación de pobreza, más riesgo de depresión, de deserción escolar, de tener muchas adicciones, en ese es mi caso. En los hijos varones específicamente la dificultad de construir su identidad masculina para saber qué significa ser hombre. Y la alta probabilidad de repetir los mismos patrones y convertirse ellos mismos en padres ausentes. Vamos a ver. Al no saber qué es un padre, no pueden muchas veces ser padres. Ya vienen con una crianza. Les cuento una historia. Hay una chica a la cual yo estoy dándole seguimiento. em, y ella me decía, es que mi relación con mi papá es horrible. Pasaron cosas con un familiar y pues este familiar regresa, pero mi padre es una persona que constantemente pelea conmigo, no está nada de acuerdo y por más que yo estudio bien, saco buenas notas, hago hobbies sanos, bonitos, siempre me pelea. Nunca escucho estoy orgulloso de vos, nunca escucho un te amo, nunca diga, ok, pues me dice, tengo crisis de ansiedad y nada más me dice, recupérese y ya. Y es una mujer, por lo tanto, es un poquito más emocional, ¿no? Aunque no crea, yo soy muy emocional. Em, Y yo le digo, ok, ¿qué problema? Me digo mis adentros, ¿qué problema? Porque le digo yo, vea, es que yo no puedo defenderte solo a vos. Yo no estoy defendiendo a tu papá tampoco. Porque tiene que ver cómo es tu papá, cómo fue la crianza de tu papá. Si la crianza de tu papá fue de que la salud mental valía un cero a la izquierda, por supuesto que va a decir, ya, y recupérese apenas pueda y salga adelante. Entonces,
¿Por qué? Porque no sabe cómo tratar esos temas tan emocionales, porque no fue una persona emocional. Fue una persona de haga hacer cosas, cumpla objetivos, saque la carrera, tenga un matrimonio, tenga una hija, un hijo. Fue como de pasos. Y eso fue todo. Y lo vacilón es que es un padre que es cristiano. Un padre cristiano. Y aquí resulta que la estadística dice que muchos padres cristianos abandonan a sus hijos emocionalmente. La religión los pone por encima de la relación. No haga esto, no haga esto. El Señor, la Biblia dice, a los hijos no nos interesa decir que nos digan que no, porque la Biblia dice no. Nos interesa en que nos amen y nos acompañen. El acompañamiento es un discipulado del padre hacia el hijo. No es lo mismo regañar y pegar que acompañar. Es totalmente distinto. Entonces, en el caso de ISIS, lo hice de una forma que a mí me dejó frío. Yo leí esta estadística y me dejó frío completamente. Cuando investigaron el perfil de los jóvenes reclutados, encontraron un denominador común. Casi todos lo tenían. Un síndrome del padre ausente. Un chico sin identidad, sin pertenencia, sin saber quién es. Es el blanco perfecto para cualquier movimiento que diga, acá sos alguien, acá perteneces. Las bandas criminales, ¿no ven? Las religiones radicales, los movimientos de la manósfera. ¿Recuerda uno? Ahí está. No quiero irme muy extremo, no necesito hacerlo porque lo veo en muchas historias. Hombres de 35 años que no pueden comprometerse en una relación. Están un tiempito, ay, no me gusta, te van. Con el mínimo problema, se escapan. Tienen un hijo, escapan. Y si tienen hijos, están ahí, pero no están ahí, ausentes completamente. No saben expresar sus emociones porque ningún hombre les enseñó cómo expresarlas. ¿Por qué tantos hombres no saben liderar sus propias casas? Porque no saben ser padres. No es que sean malos, es que no tuvieron el modelo correcto. Simplemente eso. No tuvieron a alguien que modelara una paternidad. Y eso, ay, mi gente, eso es tan problemático. El padre ausente cría un hijo que no sabe cómo ser un padre. Ese hijo tiene sus propios hijos y lo deja sin modelo. Y se replica, y se replica. Es una herida de generación en generación. De hecho, tiempo después, cuando el Señor me llevó a un proceso de una paternidad completa, integral, y esa paternidad lo tuve con Papá Dios. Yo descubrí, el Señor me llevó a investigar a mi papá. Yo descubrí que mi papá fue rechazado y abandonado por mi abuelo. De hecho, mi abuelo no le dio los apellidos. Fue un hijo bastardo. Lo adopta un señor, le puso los apellidos, pero un señor que nada más estuvo un tiempo y luego, patita, ¿para qué la tengo? Y voy corriendo. No soportó. Mi abuela completamente sola, tratando de ver cómo, ver si levantaba a los hijos. Los hijos completamente disfuncionales, una familia completamente disfuncional. Todo el mundo, muchos no le interesan lo que pasa en la vida de mi abuela, o no son muy buenos hijos. En fin, mi abuela no supo cómo lidiar con tantos hijos, entonces hubo preferencias más que con otros. En fin, cuando yo investigué eso, encontré la realidad. Mi padre no tuvo un verdadero modelo, alguien que la apapachara. Y de hecho, él me dice que él se arrepiente de todo, pero ya era muy demasiado tarde. Hombres, no repitan los mismos patrones que tu padre ausente o tu padre no presente hizo. Podemos cambiar nuestras generaciones y así levantar una generación completamente diferente. Malaquías 4:6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Eso no es un versículo de poesía, es una promesa real de Dios, una promesa de restauración generacional. Dios sabía que iba a pasar. El modelo perfecto es el modelo de la paternidad de Dios. Cómo Dios fue con su Hijo Jesucristo. Cómo Dios es con Israel.
Que a pesar de que hizo muchas cosas, Él aún así estuvo ahí. Y cómo Dios es con nosotros. ¿Cómo es Dios como Padre? ¿Te han preguntado? ¿Cómo es Dios como Padre? Y eso lo puedo definir perfectamente. Es un Padre presente, no ausente y no distante. Salmo 68:5 dice que Dios es Padre de huérfanos. Es alguien que abandona, es alguien que corre hacia ellos a abrazarlos. La parábola del hijo pródigo, ¿no? Cuando el padre, cuando ve al hijo que va llegando después de todo lo del desmadre que hizo, ahí estaba. Fue y corrió. Y no corrió solo porque, ay, mi hijito, ya llegó. No, no, no. Corrió a protegerlo porque la ley decía que un hijo ingrato que mancha el nombre de su padre es digno de ser apedreado y muerto después. Vea la magnitud. Él llegó a abrazarlo, a cubrirlo. Y dice, este es mi hijo, no me lo toquen. Estaba muerto y ahora está vivo. Dios también nombra lo que dice de su hijo. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Vean las palabras de afirmación que le da Jesús. Este es mi hijo amado, en quien me complazco, me da placer, me da alegría de que sea mi hijo. Muchos hombres no escucharon palabras así de sus padres. Y yo sé. Hoy, mi papá me ama, bueno, me ama, sí me ama, pero me dice que me ama todas las veces que puede. Yo no tengo idea de lo que eso afecta positivamente a mi corazón. Papi, gracias. Porque aunque no estuvimos en mi infancia y en el momento en que más yo lo necesité, en mi adolescencia, y aunque no fuiste un hombre cristiano que me enseñara los pasos de Dios, y que ahora tenés ciertos problemas con respecto a la religión, o que crees en Dios, yo agradezco 1000 veces, infinitas veces, las veces que vos me decís que me amás. Porque eso a un hijo que aunque ya está grande y ya tengo mi propia vida, no tiene idea de lo que produce en mi corazón. No tiene idea de las veces que usted, aunque me manden esos reels, Facebook, videos de Facebook sobre paternidad, de que me amas y todo eso, es como una curita a mi corazón. Muchas gracias. Dios forma, no solamente ama sentimentalmente, sino que forma el carácter. Hebreos 12:6 dice que el Señor disciplina al que ama. Así es, papá Dios. Efesios 6:4 dice, vosotros padres, no provoquen a sus hijos a ira, sino que críenlos en disciplina y en corrección del Señor. Dos cosas en el versículo, no destruya y construya. Eso es para evitar el daño y efectivamente deformar. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La formación del hijo es una inversión a largo plazo. Lo he visto muchos buenos padres lo que provocan a los hijos. Es impresionante. La seguridad que tienen es impresionante. Lo que el padre siembra en los primeros años de la vida de sus hijos no desaparece. Queda grabado. Para bien o hasta para mal. Deuteronomio 6, versículos 6 al 7 dice, que es algo muy radical. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. No es un programa de un domingo, es de todos los días. Le vas a recordar lo que Dios ha hecho en tu vida a tus hijos, lo que Dios, y le vas a hablar de la palabra de Dios. Dios hizo eso, Dios hizo esto, Dios hizo aquello. Y le vas a enseñar a tus hijos lo que Dios ha hecho, no solamente en la Biblia, sino a través de tu vida. Es una presencia constante en el camino, en la mesa, al levantarse y al acostarse. Eso es una paternidad activa, presente. No es el que esté, el que aparece en los momentos importantes, no solamente eso, sino en los momentos cotidianos, en el desayuno, en la mesa, haciendo un trabajito en la casa. Esos momentos son especiales para que vos puedas crear o criar, mejor dicho, a tus hijos. Quiero decirle algo con respecto a los que viven en una comunidad de fe. Santiago 1:27 dice que la religión pura es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. No solo es ir a predicar, es ir donde están los que no tienen padre. La iglesia tiene la responsabilidad de ser una red de contención para los hijos que crecen sin papá.
mí me preocupa demasiado lo que están pasando en muchas iglesias, que hombres inescrupulosos, hombres sin raciocinio, sin sanidad en su corazón, que, y me entendieron, a los niños. Es- no es el diseño de Dios. Ese es el diseño del enemigo, destruir. Pastor, líderes, ¿quieres construir o quieres destruir una generación? La iglesia es la red de apoyo a los hijos que no tienen padres. Tienen vamos a ver, no solamente es ir a predicar a la familia ideal, no, no, no. Es abrazar la realidad de muchas familias que no tienen padres o familias rotas y ser parte de la solución. ¿Cómo rompemos eso? Tengo que decir algo importante, no puedes dar lo que no tenés. Eso es sencillo. Si creciste con una herida paternal o de paternidad mm, eh, y no fue sanada, esa herida va a afectar a otros. No porque sea malo, sino porque no fuiste sanado en esa área. Que el primer tema o el primer paso de romper el ciclo es nombrar la herida. La herida es que mi papá me abandonó. No minimizarla. No me afectó tanto. No, no. Afecta. Te afecta. Eso no me dolió. No, sí duele. Esto me dolió, esto me faltó. Y voy a llevarlo con Dios, con honestidad. Y Dios se va a encargar de sanar tu relación, tu herida. Eso es lo que hizo Dios conmigo. No fue fácil. Muchos años de perdón, de saber, hey, esto me duele, Señor, me está doliendo. Mi papá no es la persona que yo quisiera tener. Necesitas acompañamiento profesional, búscalo. Díganme, yo con todo gusto le puedo recomendar a una persona que puede darles ese acompañamiento de sanar heridas. Los datos de la INEC y otras mediciones muestran que más del 60% de los padres que participan en las labores de los hogares desde que están presentes, cerca de un cuarto participan activamente en el cuidado cotidiano de los hijos. Esos números son mejores de lo que eran hace 20 años. Pero eso no es suficiente. Porque hay una diferencia entre estar en casa y estar presente. Sumamente diferente. Número uno, son 5 cosas. Número uno, nombra las heridas. Le dice a su hijo que te amo, estoy orgulloso de vos, te veo. Muchos hombres crecieron sin escuchar eso. Y a veces no saben cómo decirlas. Aprende, practica. De hecho, yo le dije a esta muchacha que me dijo que tenía problemas con su padre. Decirle palabras de afirmación, porque es muy probable que su papá nunca las obtuvo. Si un padre no le dice a su hija que la ama, que se preocupa, que la soporta, que la abraza, es porque no tuvo esa misma crianza. Dos, estar en los momentos ordinarios. No son las grabaciones en los partidos de fútbol o en una actividad extraescolar, no. En el desayuno, en el camino a la escuela, en una conversación sin importancia. Simplemente estar. La presencia constante en lo pequeño es lo que construye la confianza. Tres, forma el carácter. La disciplina no es castigo, mi gente. Para nada. Es formación. Un hijo que crece sin disciplina, sin límites claros, no es un hijo libre. Es un hijo esclavo del mundo. Es un hijo perdido. Pero el padre que forma el carácter de su hijo le da una brújula para guiarlo en lo que va por la vida. Cuatro, modela lo que se predica. No se trata de escuchar la predicación, es modelar, aplicar lo que la palabra de Dios dice. El hijo no aprende con lo que el padre dice, aprende de lo que el padre hace. ¿Quieres ser un hijo, quieres tener un hijo honesto? Sea honesto. ¿Quieres tener un hijo que sepa manejar sus emociones? Maneje las suyas. ¿Quieres un hijo que busque a Dios? Busque vos a Dios de rodillas. Haz que tu hijo vea que estás orando de rodillas por tu mamá, por tu familia, por sí mismo. Y cinco, pide perdón cuando se falla. El padre que pide perdón a sus hijos cuando se equivoca, les enseña dos cosas al mismo tiempo, que nadie es perfecto y que la responsabilidad y la restauración son posibles. Yo no le voy a decir perdón a mi hijo porque me quita autoridad. No, también añade autoridad. Proverbios 19. El que anda en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será quebrantado. No sos un papá. Puedes crear una idea completamente distinta a lo que es la paternidad. Puedes tener una relación única con Dios como tu padre. Eso es lo que es mi consejo. Finalizo con esto. Hoy, bueno,
Hoy no, en un futuro. Cuando ustedes vean en mis redes sociales que soy papá o alguna cuestión por el estilo, Dios me dijo que Él me iba a enseñar la totalidad de la paternidad cuando yo tuviera un hijo. Si el Señor no ha venido, ¿verdad? Pero mi sueño es ser papá. Y mucha gente me dice, Emma, es que vos sos demasiado paternal. Yo sí, tengo un corazón muy de papá, de cuidar, de apapachar, de echarle porra, de estar ahí presente. Vaya, te digo esto. em, es importante, primero, número uno, nombrar la herida que tenés. Número dos, si sos papá, hacer las cosas diferentes de lo que te hicieron. Algo diferente. Cambia. Poquito a poco. Tres, si no sos papá, prepárese, tenga una relación con Dios como tu padre. Y cuatro, busca un referente. Busca a alguien, un modelo a seguir de lo que debería ser un papá. Mi bro, yo no tuve un papá. Créame que eso duele. Y a veces todavía duele. Pero Dios se ha encargado de sanar esa herida. Si tú tenés una herida, más bien, cambia la frase porque está mal dicho. Si vos tenés una herida con respecto a tu padre, Dios es capaz de sanar esa herida. Y Él reemplazar, casi prácticamente, el- todo lo que un padre, todo lo que tu papá no hizo. Hoy soy un hombre seguro de mí mismo, muy contento, libre, feliz, eh, con la completa seguridad de que el día de mañana, cuando tenga un hijo, no sé, me emociona muchísimo. Así que si alguna muchacha me está viendo y quiere, no son bromas, no son bromas, son bromas, una relación conmigo y tener hijos, no, tampoco, ¿verdad? Pero, bueno, hombres, se puede cambiar, se puede sanar. Dios es tu padre.